Buenos días, nuestros seguidores, seguidoras. Ahora tenemos para ustedes la presencia del doctor Salvador Moreno. Él es un profesional de la psicoterapia desde hace ya algunos años. Actualmente él se desarrolla reflexionando y presentando ante nosotros conceptos, ideas de lo que es la psicología, también del focusing, para poder vincularlas con nuestras condiciones sociopolíticas, sociales de nuestro país. Es para mí un verdadero placer contar con la presencia y agradezco profundamente su valioso tiempo. Muchas gracias, Salvador. Con mucho gusto, Marilena. Gracias. Mucho gusto, sí. Compártenos algunas de tus ideas sobre lo que me platicabas previo, sobre darle o recuperar el valor de las personas. Sí, mira, un asunto que para mí ha sido siempre como muy intrigante desde mi formación como psicólogo, eran las famosas discusiones entre las diferentes escuelas, enfoques o como se les haya ido llamando, y un poco como la pelea de a ver cuál era el mejor y cuál era el que no servía, ¿no? Y entonces parecía que uno se tenía que forzar a elegir, a definirse, soy de este enfoque y los demás descalificarlos. Los a un lado, ¿no? Y a mí nunca me hizo sentido eso, y ahora por supuesto que mucho menos, ¿no? Y porque el asunto para mí es saber, como profesionista yo trabajo con personas, ¿Sí? Por lo tanto para mí el centro tiene que ver con las personas con las que yo trabajo, y lo que me interesa es comprenderlas y en las interacciones con ellas pues propiciar procesos de cambio, de aprendizaje según el ámbito donde esté trabajando. Entonces, volteo, veo las teorías y ¿qué encuentro? Digo, bueno, aquí tenemos una diversidad de aproximaciones conceptuales desde las que distintas personas investigadoras nos dicen, mira, esto nos puede servir para comprender estos aspectos del comportamiento humano. Entonces, si yo conozco 2 y conozco 3 y conozco 4, pues voy ampliando mi panorama de comprensión, ¿no? Entonces yo digo, es justamente lo contrario de lo que encontré en mis tiempos de la licenciatura, de escoge una y deja las demás. Sí, lo que se nos enseñaba. Amplía la visión, porque cada referente me ayuda a entender y a comprender un aspecto distinto. Hace algunos años tuve la oportunidad de participar en una propuesta de programa de maestría en psicoterapia en el ITESO, y justamente una de las características que propusimos para ese programa es que fuera con lo que nosotros llamamos un diálogo interdisciplinario, ¿no? Y me acuerdo que cuando lo promovíamos el programa, invariablemente la pregunta era, ¿de qué enfoque son? Sí, ¿No? sí. Y pues es que no somos de un enfoque en particular, justamente lo que queremos es un diálogo interdisciplinario, es decir, no solamente queremos dialogar entre distintos enfoques psicológicos y psicoterapéuticos, también queremos dialogar con otras disciplinas que hasta ahora aparentemente no tendrían nada que ver con la psicoterapia, ¿no? Pero nos interesa dialogar con la filosofía, con la literatura, con la música, con la historia, con la sociología, porque vemos que de esa manera tenemos este panorama más amplio. Y llamarle diálogo es también porque lo pensamos que este es un proceso en permanente construcción y transformación, cosa que a veces también nos olvidamos cuando yo leo una teoría en un libro y de repente parece que se queda congelada, la desubico del momento histórico en el que se generó. Claro. Y la sigo viendo como si fuera de ahorita y digo, no, a ver, espérate. Entender esta teoría me implica también conocer cuándo se generó, en qué contexto histórico, cultural, de aquí a la fecha que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿No? Sí. Incluso con los mismos autores, pues no es lo mismo leer los primeros libros que de lo los último. más recientes. Fíjate que me recuerdas esto, que a veces los alumnos leen Rogers y dicen, pero es que Rogers no habló de los problemas que hoy tenemos los jóvenes. Pues no, imagínate, no tenía esa capacidad para ver el futuro. Ajá. Claro que no podemos abordarlo de hoy con la teoría que se escribió hace 50, 60 años. Así es. Desde luego, Sí. desde luego.
Sin embargo, si nosotros contextualizamos, a ver, ¿cuáles eran las condiciones, ya que mencionas a Ruiz, cuáles eran las condiciones en las que él trabajaba, ¿no? Y de dónde es que de repente él empieza a decir, a ver, creo que en lugar de yo hablar, en lugar de yo dar consejos, en lugar de yo querer arreglarle la vida a la persona, lo que tengo que hacer es escuchar y mantenerme más calladito y tratar de entender. Y entonces, pues a lo mejor no me toca ubicarme como experto. Claro. ¿No? Y entonces, parece como que la persona sabe más de ella misma, o por lo menos tiene la posibilidad de llegar a saber de ella misma. Y lo fue aprendiendo. Y lo fue aprendiendo, lo fue descubriendo. Claro. Y lo va matizando, y lo va transformando, ¿no? Entonces lo que propone a finales de los 40, a principios de los 50, pues ya no es lo mismo que lo que propone en los 60 o en los 80. Sí, claro. Hay transformaciones que son importantes y que seguirle el hilo a la historia nos ayuda, creo que también a comprender mejor su propuesta. Claro. Y eso yo digo, pues, con todos los autores, ¿no? Autoras. Exacto. Por supuesto. Sí, esto que decías que lo que tú quieres ahora es dialogar con diferentes personas que conocen más de un enfoque, ¿no? Porque a veces creo que hay mucha necesidad de definirnos. Yo soy humanista, ¿no? Bueno, conozco un poquito más de esto que de esto no lo conozco nada, ¿no? Y eso permite para mí el diálogo, la apertura. Sí. Ahora, un asunto que he pensado y con los colegas también que es importante para que haya este diálogo es que partamos de situaciones concretas, no de la discusión teórica, sino a ver, vamos a ver una sesión de psicoterapia, vamos a describirla, qué nos parece que está pasando, qué vemos, qué escuchamos, y luego ya de ahí podemos preguntar, ¿y eso cómo lo explicaríamos? ¿No? Pero siempre en referencia a algo concreto. Mira, un ejemplo es, hace algún tiempo se me ocurrió proponer la metáfora de la música del hablar para referir lo que en términos más comunes se habla como el tono de la voz, el timbre, la intensidad, el ritmo, y que algunos investigadores hablan de la prosodia del lenguaje, ¿no? Y tienes investigaciones que a ver si varía el tono, si varía el timbre, si varía no sé qué, y hacen mediciones muy precisas. Pero dije, bueno, pero es que eso no está separado, eso es una totalidad. Y leyendo por ahí alguna cosa me quedé, pues esto es la música, ¿no? Y dije, bueno, pues porque podemos hablar de la música del hablar. Y entonces empecé a buscar a ver qué había sobre esto, y pues resultó que no había mucho, ¿no? Años después de que ya estaba en esto, de repente por ahí me encuentro un librito publicado en el 2000, lo consigo, y ¿cuál es mi sorpresa? Es un libro escrito por un psicoanalista que además es jazzista. Bueno, tenía que ser algo relacionado a la música, ¿no? Entonces dije, mira, qué interesante. Por su camino, él llegó a tu misma inquietud. Sí. Y entonces, fíjate, si yo estuviera en otra perspectiva, no, este psicoanalista, yo no trabajo mucho con eso, pues ni lo leo. Claro, ¿no? claro. Y te pierdes. Me pierdo de una aportación muy, muy valiosa y enriquecedora. Claro. Porque ahí con él, por un lado, corrobora algunas de mis reflexiones. Seguro. Me amplía el panorama porque él pone otros matices, otros aspectos que yo no había reconocido, ¿no? Y además, de paso, reafirma mi gusto y mi interés por el jazz. Por el jazz. ¿no? Por el jazz, porque además, fíjate, el jazz tiene una particularidad, una serie de características muy importantes, ¿no? El jazz, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la improvisación. Sí, claro. ¿no? Cómo está, si es un cuarteto, como de repente están todos tocando en conjunto, pero de repente empiezan, yo digo, a darse turnos, ¿no? Pues el piano tiene el énfasis, el bajo, la trompeta, y eso me parece maravilloso. Claro. Y yo digo, hay mucha analogía, por ejemplo, con el trabajo de psicoterapeuta. Uno va improvisando. ¿no? Sí. Y la diversidad de sonidos y melodías que están ahí. Claro. Y uno entra y otro sale. Ese ritmo de la psicoterapia. Y cómo me lo voy dejando sentir. Claro, ¿no? Porque parte de la improvisación
es Claro. mantener una sincronización con Sí. los demás. Sí. Hay aspectos técnicos también que hay que saber para poder improvisar, pero no es una cuestión nada más de técnica. Técnica de saber, No, claro. sí, no funcionaría. ¿Verdad? Claro, claro. Qué interesante esta vinculación que haces de la psicoterapia con la música, ¿no? Que finalmente es lograr y encontrar una armonía, ¿no? Sí. Para hacer una melodía, quizá, Sí. hablando en esos términos. Sí. Y es de alguna manera también como propicio a reconocer la expresión o las expresiones que vamos teniendo a través de nuestra música del habla. Claro. E incluso, por ejemplo, desde la perspectiva como terapeuta es la música del habla que yo utilizo cuando hablo con el consultante es muy importante, porque las mismas palabras dichas con una música o con otra pueden generar efectos totalmente distintos. Claro, por supuesto. Recordé lo que ocurrió muy al principio cuando Rogers proponía el reflejo como forma de expresión empática y que un poco la crítica y el chiste y hasta la burla de que era como una repetición mecánica. Que, pues claro, si creían que el asunto tenía que ver nada más como las palabras y te las repito así en automático, eso pues, así lo veían. Así lo veían. Eso no sirve. No, para nada. Resulta ridículo. Y es absurdo. ¿Sí? Sí. Ahora, empieza a jugar con la música en la manera como lo dices, claro. Y empiezas a darte cuenta que ahí hay un sí, impacto. Sí. Para lograr ahora esta forma de ver y de entender la psicoterapia, Salvador, has pasado un gran camino de experiencia, de estudio, de creación, has construido conocimiento. ¿Tú qué le puedes decir a los jóvenes? Como un poco, no en un sentido de consejo, pero sí de aportar algunas ideas que a ti te han convertido en el profesional que hoy eres. ¿Qué les podrías compartir? Mira, para mí algo fundamental es que te tienes que meter al agua. Ok. No, porque eso de, yo sí quiero aprender a nadar, pero mira desde la acá orilla. porque no me quiero mojar, ¿no? ¿Ya fuiste a terapia? Bueno, no, yo quiero ayudar a otros. Claro. Pero yo no. Yo estoy bien. Pues no se puede. Así no. No se puede. Una de las cosas que valoro muchísimo es justamente, por ejemplo, las experiencias de terapia. Okay. Y por circunstancias, porque ni siquiera es que haya sido algo intencionado de esa manera, pero ahora lo veo así, he tenido la oportunidad de trabajar con terapeutas de diferentes orientaciones. Qué maravilloso. Y entonces cada vez me iba quedando más claro que no era lo más importante la orientación teórica, okay. Era la relación y la conexión que podía establecer con cada terapeuta. Qué maravilla. Y la otra cosa que fui descubriendo es que toda psicoterapia con alguien es parcial. No voy a encontrar un proceso donde diga, y arreglo todo. Porque depende de la interacción. Entonces yo digo, con tal persona, creo que por este lado estos problemas se pudieron resolver. Okay. En esta otra creo que me ayudó más. En esta otra, estos otros. Eso da un panorama también como muy distinto. Entonces eso para mí es impresionante. Esa experiencia personal de meterte al agua, porque si te vas a dedicar a la psicoterapia. O la otra cosa que yo digo cuando hago algún taller de formación y pongo actividades y bla, bla, bla. ¿Y eso cómo lo puedo hacer yo con otras personas? No puedes hacer nada si tú no lo has hecho primero varias veces contigo y tienes la experiencia y la vivencia de lo que sea. Yo no pongo ninguna actividad que yo no lo he hecho. Maravilloso aprendizaje. A veces los alumnos de licenciatura tienen tanto deseo de saber qué hacer, que quieren recibir las cosas como una técnica, paso 1, paso 2, paso 3, pero sin previamente haber hecho ellos algo parecido a eso. Sí, eso me parece valiosísimo. Fíjate que estoy tratando de recordar en qué encuentro de hace ya muchos años, tomé un taller contigo, y dijiste algo que hasta la fecha hoy para mí guía. Decías tú, voy a tratar lo que yo capté, ¿verdad? No sé, no entiendo por qué las mujeres cuando hay un proceso de divorcio
no piensan en cuidar su parte económica. Quizá no fueron las palabras exactas, pero a mí eso ha guiado mucho los últimos años de mi vida y quiero agradecerte a ti, porque creo que también a veces cuando somos psicoterapeutas o damos estos talleres, nuestra palabra tiene un poder, ¿no? Nuestros mensajes pueden quedar impregnados en alguien, ¿no? Y seguramente los traducimos a nuestra propia experiencia de vida, necesidad, etcétera, pero tienen un valor muy importante nuestras palabras, ¿no? Eso lo recuerdo muy claramente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Te lo agradezco infinitamente. Mucho gusto. Nos despedimos del doctor Salvador Moreno y nos vemos la próxima.